Y precisamente para platicar de este tema están con nosotros en esta mesa de todos los jueves Damián Cepeda. Mi querido Damián. ¿Cómo estás? Qué gusto en saludarte, Paco. Igualmente. Saludar a mis compañeros. Luis Fernando Salazar, senador por Morena. Gracias, Coahuila. Paco. Sí, gracias. Bienvenido. Saludos a todos. Mi querido Miguel Ángel Mancera. Paco, muy buen día. ¿Cómo estás, mi querido Bienvenido, Miguel? Luis Fernando. Saludos Gracias. también. A ver, me refiero primero al legislador para que nos aclare. Se supone que en la reforma que se aprobó se dice que está explícitamente prohibido en el artículo 536, si mal no recuerdo, está explícitamente prohibido la promoción. Yo no estoy de acuerdo en esa prohibición. La verdad es que me parece que todo el mundo debe de promover una elección, porque además creo, ¿no? Haciendo pues un poquito de sondeo, que va a ser una elección en la que va a costar mucho trabajo llevar a los ciudadanos a las urnas. Entonces creo que sí debe haber esta promoción, pero pues, si está prohibido, ¿cómo le hacemos? Gracias, Paco. Mira, en realidad es el artículo 134 de la Constitución y el 536 de la LEGIPE, y habla de una prohibición de utilizar recursos públicos para promover candidaturas, en este caso personas. Pero no es una restricción, es una medida en la que se prohíbe la utilización de recursos públicos. De esto no implica ni prohíbe. He estado escuchando y con atención las posiciones de mis compañeros y de la oposición, de que los servidores públicos no puedan promover la participación en una elección tan importante y tan relevante como lo va a ser del Poder Judicial el próximo 1 de junio. Entonces creo que son posiciones diferentes. La ley y la Constitución hablan de restricción de recursos públicos en favor de personas. Aquí no estamos promoviendo a nadie, simplemente convocando a la ciudadanía a que participe, y eso no debería de haber ninguna ni controversia ni prohibición. Miguel. Nosotros hemos, incluso desde el propio ejercicio en el Senado de la República, estado a favor de que verdaderamente se pueda hacer una promoción de la información, de lo que la gente debe saber para que participe. Yo nunca he estado de acuerdo en estas prohibiciones, incluso en las restricciones mismas que todavía están vigentes. A mí me parece, como tú lo acabas de señalar hace un momento, que sí debe haber difusión, que se le debe de informar a las personas de qué se trata, cuál es el objetivo de la elección. Como tú bien lo acabas de señalar, más del 70%, nada más del arranque de esta elección extraordinaria, hay una conversación que no es positiva. Entonces eso te está marcando que no, la gente no está informada, pues. Entonces sí se le debe de informar. Yo creo que el tribunal tendrá que precisar y tendrá que marcar exactamente lo que acaba de decir el senador, y creo que se debe de ir hacia un paso hacia adelante. Yo esa restricción no la comparto en sus términos. No se deben usar recursos públicos para alguien en específico, por supuesto. No se deben desviar recursos para hacer una promoción personal, para hacer una difusión directa, pero sí se le debe de informar a la ciudadanía. Yo en eso estoy de acuerdo. ¿Sí está en la ley o no está en la ley la prohibición? Lo que pasa es que hay una definición de propaganda gubernamental, una prohibición de hacer propaganda gubernamental. Lo que ha venido pasando es que ha evolucionado el criterio, tanto del INE como del tribunal, para mal, en mi opinión, en donde dicen, ¿sabes qué? No puedes opinar tú, no puedes opinar de esto, no te puedes meter. Te lo digo con conocimiento de causa. Yo litigué un asunto igual. A mí me amonestó el tribunal por promover la revocación de mandato. Fui de los pocos opositores que creía en la herramienta y andaba pues por el país yo opinando que era una buena idea participar y que si alguien creía que el gobierno debía continuar, pues que apoyara. Pero que si alguien como yo creía que era una oportunidad de cambiar, pues que participara y que lo revocara. Y me impugnaron, Morena, y me amonestaron. Y lo que yo le decía al tribunal aquel entonces es, oye, ¿por qué estás interpretando esto? Es que ¿en dónde dice tal cual esto? Esa prohibición no existe tal. Tú te estás yendo más allá, te estás queriendo convertir en legislador. Y me acuerdo muy bien que me decían, es que el espíritu de la ley, le digo, ¿cuál espíritu de la ley si yo soy legislador? Exacto. Porque esa ley, deja tú, esa ley, la ley secundaria, con humildad lo digo, pero 3 legisladores presentamos una iniciativa. Un servidor, Claudia Ruiz Massieu, y Ricardo Monreal, si no me equivoco, en esa ocasión. Y de ahí salió la ley secundaria. Entonces, si era de verdad directamente, oye, espérate, pues me tocó ayudar a redactar. Y luego hicimos un grupo de trabajo donde estuvo Miguel, y ahí nos pusimos de acuerdo. Y lo que nosotros nos imaginamos, que imagino que fue lo mismo acá, era un proceso público, abierto, de debate, donde todo el mundo pudiera participar. Yo incluso veía y decía, incluso el presidente, si quiere defenderse, pues que vaya a un debate de línea y que alguien de la oposición pueda debatir. Pusimos que los partidos podían usar los spots para marcar postura.
Y el tribunal dijo no, una postura muy conservadora. Hoy creo que hace lo mismo, equivocadamente, de verdad. Yo no soy partidario de la reforma que hicieron, y ahorita me meto a ello. Pero habiendo estado ya vigente, sí creo que el interés mayor debe de ser que el ciudadano esté enterado. Y creo que es un exceso de parte del INE y espero que el tribunal corrija. Creo que va a corregir porque el tribunal ya cambió su composición y ahorita está muy, ya digamos, en serio, digamos. al gobierno. Sí, la composición, ¿no? Ahora, sí, sí, lo que debe de quedar vigente es que no se puede usar recursos públicos. Y entonces el debate sería si la mañanera es un uso de recursos públicos o no, y creo que ahí ya está sentado que sí, porque es un espacio en donde sistemáticamente todos los días se emite una opinión y si pudieras ahí alegar que es propaganda, pero opiniones así, yo diría, caray, no solo no es negativo, es positivo que se promueva. Ahora, yo les pregunto también, cuando estamos viendo los lineamientos para esta elección, hablamos de 1.400.000 y tantos pesos, que bueno, es muchísimo dinero, pero a la vez para una elección no es nada. No se puede haber donaciones, entonces si te prestan un auditorio está mal, no puedes hacer nada. Y cuando estamos hablando de una elección tan compleja, con 1.400.000 pesos como para ser ministro de la Suprema Corte, pues creo que lo que estamos haciendo es orillando a que se hagan otro tipo de conductas, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas, Luis? Sí, hay mucho desconocimiento, desinformación y claro que el reto que tenemos ahora, yo celebro mucho las posiciones de mis compañeros aquí en la mesa porque es mejor que la ciudadanía participe, se convoque, se informe y más que es un instrumento que ya está aprobado, es una realidad. El Poder Judicial se va a elegir el próximo 1 de junio. Ahora, sea lo que sea una votación menor, yo pienso que va a estar más legitimado este Poder Judicial que si lo elegían 86 senadores en la Cámara de Senadores. O sea, al final del día, el espíritu de la ley, hablando de lo que de repente invocan las autoridades electorales, trataba de que la ciudadanía se involucrara en esto. Y yo creo que es una labor inacabada, hay que trabajar todos los días en socializar porque ni siquiera los jueces coincidirán conmigo, ni los aspirantes a magistrados saben cómo se tienen que comportar, pues están haciendo una campaña como Dios les dé a entender. Y sí hubiera sido bueno que se llenaron de restricciones y no de posibilidades de cómo llegar y transmitir el mensaje a la ciudadanía finalmente. No saben ni cómo presentarse. Me ha tocado entrevistarlos. Preocupados, pero además estás viendo cosas que llaman la atención, ¿no? Unas que llevan incluso hasta la chunga, ¿no? Porque ves a un señor que utiliza el doble sentido para promoverse, ¿no? ¿Qué, el del chicharrón? ¿El que está más preparado que el chicharrón? No, uno que dijo que iba a cuidar a no sé quién, que no lo podemos decir porque es un horario familiar. Pero bueno, y luego promociones verdaderamente que llevan a series televisivas infantiles, a todo, pensando que en TikTok, que si entran a TikTok, pues deben hacerlo de esa manera, como si fuera algo de risa. No, yo creo que... Y luego en la reflexión llegas y dices, oye, es que el señor que está más preparado que un chicharrón, si tiene que llevar el concurso mercantil de una transnacional, te pones a temblar, ¿no? Mira, déjame ya entrar al fondo. Yo públicamente dije y digo que creo que no fue una reforma correcta. Y lo digo respetuosamente. O sea, pero no tienen legitimidad, como dice Luis. Yo creo que no se va a lograr. Me explico por qué. A mí, yo coincido con el diagnóstico de la presidenta, incluso de Morena, de que el Poder Judicial tiene que cambiar. De hecho, me voy más allá de la crítica que hacen. Por años lo dije en el Senado, me parece que está colapsado el sistema. Pero por otros motivos. O sea, en materia penal, del 100% de los delitos, más de 30 millones de delitos al año, el 90% ni siquiera se denuncian. Del 10% que se denuncian, 7% se abre la carpeta de investigación, de ahí solo la mitad llega al juez. 3.5% de cada 30 millones de delitos. Y, y condenatorias 2%. De hecho, 1. Entonces dices tú, caray, pues, ¿no? ¿Qué hay que arreglar ahí? Pues que los juicios sean más ágiles, justicia oral, ¿no? Justicia digital, acercarle a las comunidades el acceso a la justicia, defensoría pública autónoma, gratuita y capaz, jueces capacitados, profesionales que puedan impartir justicia adecuada. Entonces, yo cuando veo el problema, digamos, la enfermedad,
me parece que la medicina que se les ocurrió no es la que soluciona el problema, porque convertir esto en un concurso de popularidad no me va a garantizar juicios más ágiles, justicia más cercana, mucho más barata y sobre todo de calidad. O sea, una señora puede ser popular, pero no necesariamente va a tener la capacidad para decidir quién debe de garantizar los alimentos de un niño o una niña, por ejemplo, o un asunto mercantil. O sea, me parece que es un tema técnico. Segundo, me parece que no debería un juez estar sometido a este ejercicio del voto popular, a diferencia de los legisladores y de los gobernantes, porque genera una relación con una mayoría. A ti cuando te votaron los ciudadanos, pues te eligieron para que hagas ciertas cosas y hoy defiendes esas cosas y eso es correcto, ¿no? ¿Ok? El juez no puede defender lo que opine una mayoría. El juez debe defender en cada caso quién tiene la razón. Y yo por eso y otros motivos no estoy de acuerdo. Pero me parece sobre todo que no va a terminar siendo democrático, porque democracia tiene que ser efectiva. Y para que sea efectiva, necesita el ciudadano poder elegir a conciencia. Y aquí trae 64 candidatos solo para ministros de la Corte. Falta sala superior, tribunal de disciplina, salas regionales, magistrados de circuito y jueces de distrito. Entonces, un ciudadano que va a llegar va a tener cientos de ciudadanos, cientos de elecciones que hacer. Entonces, yo no creo que eso vaya a permitir el ejercicio que creo que en espíritu quisieron lograr. Que se vuelven números, además hoy se vuelven números, porque no vas a identificar a la persona, identificas el número. Si te fijas en la promoción que están haciendo, dice, vota por el 8, vota por la 15, yo soy la 14. Se vuelve una elección que primero para mí está despersonalizada, segundo no estás viendo los méritos, que es el espíritu de la carrera judicial. Si alguien pasa de ser juez a ser magistrado o magistrada, es por méritos, es por preparación, es por conocimiento. Aquí estamos viendo cosas que no están funcionando de esa manera. Se siguen haciendo señalamientos muy, muy delicados a personas que ya están participando, que se supone que ya pasaron los filtros y que después de esos filtros ya van a estar directamente en las boletas. ¿Cómo lograron pasar esos filtros cuando ahora están viendo y habiendo señalamientos tan delicados para quien puede ocupar cargos en donde se va a decidir la vida, la libertad, los bienes, el patrimonio de todas las personas? Me parece que ahí va a haber un punto muy delicado, incluso después de que se dé esta elección, Pablo. Yo creo que de donde venimos, que es un poder judicial totalmente descompuesto, el escenario que elegimos, que desde mi punto de vista obviamente difiero con la posición de Damián, era el mejor posible, sin duda hay que mejorarlo, sin duda vamos a aprender, es la primera vez que lo vamos a hacer y uno de los retos es lo que comentaba Miguel Ángel, ciertamente ni siquiera se les explicó a los candidatos cómo comportarse y cómo hacer campaña, porque ante esta restricción e imposibilidad pues recurren a cuestiones que no necesariamente son las óptimas para que reciba el ciudadano. Pero yo quiero recordar, o sea, no es que no vaya a haber legitimación, va a haber legitimación así vote poca gente, porque va a ser mayor la legitimación que solamente lo eligieran 86 senadores en la Cámara de Senadores. Mi punto es, este método va a venir a revitalizar y a enseñar al pueblo, a los electores. Simplemente en la elección pasada de Estados Unidos, ¿por cuántas autoridades judiciales votaron en Texas? Aquí ahora sí que nuestra frontera, compartimos 500 kilómetros de frontera con Texas, ahí votaron jueces y la gente, los ciudadanos fueron aprendiendo cómo hacerle. ¿Es mejor eso, Paco, a que en lo oscurito hubieran seguido pactando Marco Cortés, por ejemplo, con Coahuila, magistraturas a cambio de alianzas electorales? Eso simple y sencillamente habla del deterioro de lo que era el Poder Judicial. También. Fíjate, por supuesto indefendible eso es incluso hasta delito, ¿no? Y creo que hay que rechazar lo que se está comentando, pero no por eso vas a apoderarte políticamente de todo un poder. A ver, primero, lo que se debe de saber, no se elegían a los jueces y magistrados en el Senado, se elegía solo a los ministros y a la sala superior, ¿no? Continuarán eligiendo, de hecho esta semana, la semana entrante, van a elegir magistrados electorales. Si el método está mal, yo no entiendo por qué no cambian eso también. Y también Tribunal de Justicia Administrativa y demás. Yo sí creo que ese método estaba mal. Ese método abusó de él el PRI, abusó de él el PAN y abusó de él Morena. Porque que yo sepa, Yasmín Esquivel es ministra y la votó Morena. Y Loreto Ortiz y Lenia Batres, habiendo sido hermana,
en funciones del jefe de gobierno. Entonces, digamos, todos los partidos abusaron. ¿Qué había que hacer? Cambiar el modelo para mejorarlo. Concursos de oposición, que llegaran los mejores, encontrar la manera de despolitizar. Mandar por ese mal que había, que claro que lo había, agarrar y todos, jueces, magistrados, todos, que se elegían, ya habíamos logrado por consenso una reforma. Sí. La votamos, que decía que tenían que, desde el oficial hasta el magistrado, nombrarse por concurso de oposición. Yo creo que eso hubiera sido mejor. A ver, ya estamos ahorita acá, creo que ojalá tengan apertura de aprender del proceso y de mejorar pasando la elección. Por ejemplo, no es cierto que tú vas a votar por cada juez que te va a juzgar. Por ejemplo, yo soy de Sonora. En Sonora yo no voy a votar por el juez de competencia económica que me puede juzgar un tema de competencia económica. Ese se lo dieron a la Ciudad de México. Sí. Aquí van a votar un montonal de jueces que tienen competencia nacional. Me parece que eso no es democrático, pues que no se trataba de que cada quien eligiera a sus jueces. Y el ejemplo de Estados Unidos es distinto porque son jueces locales en donde sí dividen territorialmente. Si quieren votar, yo diría, propongo, dividan y es territorialmente otro modelo el país. De justicia, es un y modelo entonces de votas justicia. por tu juez. Es un modelo de justicia Vamos a distinto. tener que seguir platicando más adelante. Pero bueno, pues parece que la mesa se haya terminado y nos tenemos que despedir, así que El vicecoordinador y viceconductor de este espacio, que no le doctor cambie. Mancera. Quédese con Paco Sea, no le cambie, Por favor. siga informado. Pero despide a los No muchachos. le cambie, muchas gracias por la participación Gracias, de nuestros Paco, gracias. compañeros, como Gracias, siempre. gracias, Gracias, gusto. no le cambie. Tiene Quédese con futuro, Paco. tiene futuro en este Cuidado, evento. lo seguimos viendo, gracias. Ya, De repente lo vas a ya, ver. sí.